Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al webinario Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas, Embarazo en Adolescentes y Capacidades Evolutivas, que hemos co-creado con mucho cariño desde la campaña Ellas Deciden, Girls Not Brides, The Hunger Project, Jóvenes Latidas y CLADEM. Estamos muy contentas de iniciar con estos diálogos en clave COVID, este Día Internacional de los Derechos Humanos y también de las personas defensoras de derechos humanos que estamos celebrando sus luchas y sus causas. Eh, Vamos a tener una metodología bastante dinámica. La idea es realmente tener como un conversatorio y les vamos a presentar primero a nuestras discusantas. En primer lugar, tenemos a Gaby Muñoz, quien es parte de Jóvenes Latidas. Gaby es de Guatemala, joven antropóloga, ella es investigadora y activista y ha trabajado en temas de derechos humanos, género, transparencia, educación y recursos naturales. En segundo lugar, vamos a tener también a Jenny, quien es parte de CLADEM. Perdón, estoy tratando de darles al mismo tiempo las imágenes. Ella es feminista, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene estudios de maestría en ciencia política. También vamos a tener a Margarita, quien está de parte de The Hunger Project. Margarita nos está conectada desde Chiapas. Ella es mujer indígena originaria de San Andrés Larrainzar, habla la lengua tzotzil y es coordinadora regional de Chiapas en The Hunger Project. También tenemos a Keila, creo que tiene problemas ahorita para conectarse, pero les voy a hacer la presentación de una vez para que sepan quién es cuando se conecte. Keila Cáceres, ella es de El Salvador, trabaja con la colectiva Amorales, que es parte de la membresía de Girls Not Brides, y tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Es activista feminista y defensora de derechos de las niñas, mujeres y las juventudes. Como les decía, bueno, pues estamos muy contentas de iniciar el webinario. Mi nombre es Eugenia López Uribe, yo trabajo para Girls Not Brides en América Latina y es un placer coordinar. Vamos a tener 3 preguntas que vamos a abordar de manera de panel con las panelistas y les pido que por favor, si ustedes tienen preguntas, lo pongan en el chat de preguntas y respuestas que dice una Q y una A, que las vamos a estar retomando para que las panelistas las puedan ir contestando. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Como sabemos, Gaby, Jenny, Mago, la sexualidad, perdón, como sabemos, es muy importante reconocer la autonomía de niñez y adolescencia. Y las organizaciones estamos pues en esta búsqueda de saber cómo traducir este principio de derechos humanos a las acciones que estamos implementando. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos traducir la autonomía de niñez y adolescencia en acciones que reafirmen sus capacidades evolutivas? Y vamos primero contigo, Jenny, por favor. Gracias, Eugenia. Buenas tardes con todas y con todos, con todes. Y bueno, en este día especial, que es el Día de los Derechos Humanos, pero también porque justo el Parlamento argentino viene sesionando en la Cámara para que sea ley, por lo menos, un país más en Argentina y ahí se pueda impulsar hacia toda la región. Estamos todavía con muchas deudas. Mientras va llegando el bicentenario, supuestamente, de la independencia en la región, siguen las deudas de la República
para nosotras las mujeres, y más todavía con la niñez y la adolescencia. Y yo creo que el tema de la autonomía progresiva, que es un principio, es un derecho, pero es un principio, y es básico, y creo que es fundamental en las disputas que estamos teniendo en la región. Porque de alguna manera el reconocimiento, ¿no?, de este principio en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo 5, de alguna manera lo que nos dice es que es un principio que es inversamente proporcional, ¿no? A medida que vamos creciendo nosotros, digamos que este acompañamiento que nos hacen nuestros progenitores, tutores, padres o adultos que están a cargo de nosotros, va disminuyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que es inversamente proporcional. Pero también lo que acompaña a la autonomía progresiva no es un tirarte así de por sí a la vida, a la niña o al adolescente, ¿no? Botarlos a la vida, sino que dice que este acompañamiento progresivo y proporcional a ese desarrollo de facultades que uno hace a los niños y adolescentes tiene que ver con un acompañamiento específico que es para que ese niño y ese adolescente, ¿no es cierto?, se prepare para la vida, pero en esa preparación tiene que ver con el goce de los derechos que están reconocidos en la Convención. Entonces, no es que esa autonomía progresiva, digamos, para lo que yo quiera, o que tiene que ver con el poder que tienen padres o adultos sobre estas niñas y adolescentes, ¿no?, para darle la formación que ellos quieren. No, la propia Convención está poniendo un límite, ¿no es cierto? Primero te está diciendo que es progresivo, entonces a medida que vas soltando la cuerda, que vas uno haciendo pequeñas y más cosas, te está diciendo que esas cosas que tú haces y ese acompañamiento que das tienen que ser para preparar al adolescente, ¿no es cierto?, y a esta niña en el goce y ejercicio de esos derechos, ¿no? Con lo cual ya pone un límite a eso que tenemos en disputa en los últimos años en la región de estos movimientos neoconservadores respecto al Estado, y quienes nos dicen quiénes van a colocar los contenidos en la educación, ¿no? ¿Quién tiene el poder o la decisión de decir qué contenidos vamos a transmitir nosotros en educación, o qué contenidos son los que vamos a dar a través de la educación sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos enseñar? Y escuchamos los grupos de padres y madres que nos están diciendo y colocando acciones que nos dicen que ellos tienen, ¿no es cierto?, mayores competencias para decir qué y que sí y que no, y del otro lado está el Estado. En realidad, la disputa entre si es un agente o es el otro agente vendría a ser irrelevante, porque el tema no es quién lo tiene que hacer, podríamos decir en un primer momento, sino qué es lo que vamos, ¿no es cierto?, a reconocer en esa autonomía progresiva, qué es lo que le vamos a enseñar en ese ejercicio. Y ese contenido no es arbitrario, sino que está absolutamente delimitado por la Convención. Entonces tendrá que ser, ¿no es cierto?, pensamiento crítico, tendrá que ser expresión de pensamientos, tendrá que ser libertad religiosa, tendrá que ser acceso a salud, tendrá que ser acceso a información, tendrá que ser toma de decisiones, tendrá que ser participación, todos y cada uno de los derechos que están en la Convención. Ahora, cuánto más o cuánto menos, eso podría ser motivo de otra discusión, si ustedes quieren, ¿no? Pero de por sí ya la Convención también nos está diciendo, no es el mejor modelo o estándar el que hemos estado usando cuando fijamos simplemente una edad, como si al interior de cada uno de nuestros estados nacionales o países no tuviéramos una diversidad de niñas y adolescentes en distintas condiciones de vulnerabilidades, ¿no es cierto?, y en distintas condiciones que hacen que esa capacidad evolutiva no sea la de ese estándar, ¿no? No es lo mismo, es como si yo dijera, bueno, hay que fijar en los 18, porque antes a esa edad nos daban la llave de la casa, ¿no? Cuando ahora, desde muy pequeñas, las niñas tienen la llave de la casa, entran a su casa, hacen su comida, comen solas, almuerzan solas, la calientan, etc. ¿Por qué? Porque esa autonomía progresiva pasa por un contexto, pasa por una cultura, ¿no es cierto?, pasa por un espacio-tiempo histórico. Entonces, será de acuerdo a eso, pero siempre teniendo como marco los derechos que están en la Convención, ¿no? Y ahí también luego viene otra disputa, y voy a poner como ejemplo lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con el tema del matrimonio,
Por ejemplo, los que están por mantener, ¿no? Las regulaciones, y más bien no la prohibición, sino regulaciones progresivas respecto al tema del matrimonio, nos dicen a los que estamos por la autonomía progresiva, ¿no? Los que están por permitir el matrimonio en menores de edad, en niñas, en adolescentes, nos dicen que los que defendemos la autonomía progresiva deberíamos estar de acuerdo con ellos, ¿no? Pero sin embargo, quienes defendemos la autonomía progresiva solemos estar en contra del matrimonio, porque el matrimonio en la vida de las niñas y adolescentes no es progresivo, es un tsunami, es un solo hecho de golpe que cae en la vida de niñas y adolescentes, ¿no? Y que muchas veces ellos lo miran para subsanar un supuesto error, entre comillas, que suele ser la maternidad temprana, pero aún con la maternidad temprana, suele ser tan trágico como sumarle a eso el matrimonio, ¿no es cierto? Que convierte a ese embarazo precoz, lo convierte además en obligaciones permanentes de cama, de techo, de mesa, de lecho, ¿no es cierto? Con un sujeto que además suele ser mucho mayor que esta niña o adolescente, ¿no? Con un impacto y unas consecuencias terribles, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que se piensa, o sea, el matrimonio temprano no es autonomía progresiva, por el contrario, niega la autonomía progresiva porque marca de plano, ¿no es cierto?, esa obligación permanente que hemos establecido, ¿no? Entonces, más bien es siempre mirar la autonomía progresiva, sí, pero ¿para qué es? Es para la realización de los derechos que están en la Convención. Por eso decimos, las chicas, los adolescentes, nuestras niñas, pueden ir a las marchas y a las protestas, a marchar con nosotros, a marchar por el medio ambiente, a marchar por la democracia, a marchar por derechos, y pueden participar también en la política, porque ese es un aprendizaje progresivo para la ciudadanía. Mientras del otro lado se dice, no, hay que prohibirles eso porque es un uso supuestamente que las mujeres hacemos de nuestros hijos para estas actividades, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Vamos ahora con Gabriela Muñoz. Gaby, ¿cómo podemos traducir este enfoque de autonomía en acciones concretas para garantizar las capacidades en evolución? Un enfoque basado en capacidades en evolución. Gracias Eugenia por la pregunta y hola a todos, mucho gusto. Qué bueno estar aquí platicando con ustedes. Yo creo que mi respuesta a esta pregunta la pensé un montón porque quería pensar en también acciones como prácticas, ¿verdad? Y qué significa, ¿verdad?, promover esta autonomía. Y creo que hay que empezar por entender que la autonomía es gradual, ¿verdad? Un poco como lo que nos platicaba Jenny hace un ratito. Uno va adquiriendo la capacidad para ejercer sus derechos y tomar decisiones independientes sobre su vida, y este es el proceso que nosotras como colectivas, como organizaciones, podemos respetar y promover. Y en este sentido, yo creo que hay varias cosas, ¿verdad?, que hacer, hay mucho trabajo por hacer. Primero, que la adquisición de la autonomía como un proceso gradual requiere, y bueno, de una autonomía plena realmente, ¿verdad?, no diferenciada por las condiciones de vida que podemos tener entre nosotros. Empieza también por reducir las desigualdades que existen en diferentes contextos, ¿verdad? Y esto justamente está vinculado, ¿verdad?, a garantizar el derecho a una educación emancipadora y de calidad, una educación gratuita, ¿verdad?, a fortalecer, por ejemplo, la independencia económica de diferentes actores, incluyendo, ¿verdad?, adolescentes y jóvenes que requieren de capacidad adquisitiva, ¿verdad? O incluso, ¿verdad?, de garantizar el acceso a servicios de salud amigables para diferentes niñas, niños y adolescentes. Y creo que en ese sentido se trata también, ¿verdad?, de habilitar un entorno amigable para que podamos, ¿verdad?, todas las niñas y niños y adolescentes puedan desarrollar esas capacidades y adquirir esa autonomía poco a poco. Pero en términos de como actoras, nosotras mismas, ¿verdad?, y como colectivas e incluso implementadores de programas o prestadores de servicio, ¿qué podemos hacer?
yo creo que hay que empezar por reconocer que existe autonomía, ¿verdad? Por empezar por nombrarla como parte, ¿verdad? De la existencia humana de las adolescentes, ¿verdad? En sus diferentes etapas de la vida. Y además, creo que también se trata de empezar a ponerlas en el centro, en el sentido de que en nuestras prácticas cotidianas de nuestro trabajo o incluso en nuestros entornos, por ejemplo, de calle o educativos, ¿verdad? Empezar a escuchar qué es lo que ellas necesitan, ¿verdad? Empezar a escuchar también cómo ellas quieren llegar a esas cosas que necesitan o cómo es que ellas quieren llegar a estas metas y planes de vida que se puedan proponer. Y en base a eso, ir trabajando y reconociendo sus voces para integrarlas a nuestra cotidianidad. Y lo que quería decir quizás es también que esto aplica definitivamente para los programas que podemos estar manejando o incluso las instituciones de gobierno que se pueden liderar, pero también tiene que ver, ¿verdad?, con nuestras prácticas profesionales. Si soy maestra, por ejemplo, reconocer que existe una autonomía de las adolescentes permite que yo proporcione una educación mucho más liberadora que lo que haría si no lo reconozco, ¿verdad? Entonces hay que nombrarla, hay que reconocerla, hay que escucharlas a las personas, ¿verdad? Y hay que ponerlas a las personas en el centro de todas las acciones que realicemos como profesionales, como activistas, como defensoras de derechos y como humanos, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que me hizo pensar esta pregunta y yo lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Gaby. Vamos a ir ahora con Mago. Ella no tiene video porque está conectándose desde Chiapas. Mago, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos traducir la autonomía de niñas y adolescentes para reafirmar sus capacidades en evolución en el trabajo que hacemos? Gracias, muchas gracias. Espero que logren escucharme. Sí, muy En bien. efecto, voy a hablar desde mi ser mujer indígena, ¿no? Y desde nuestro modelo como THP. Creo que para visibilizar o para que se ejecute la autonomía desde nuestro modelo como THP viene y es de suma importante que las mujeres, que los hombres, que las niñas y los adolescentes es necesario que pasen un proceso de despertar. ¿A qué me refiero el proceso del despertar? El despertar para nosotras y para mí sobre todo es el reconocimiento de todas las resignaciones que tiene uno, que nos impiden seguir avanzando. Una de esas resignaciones es el tema que nos lleva a el tema de sexualidad. Para mi comunidad es un tema prohibido. Es un tema que no se toca, que no se habla. Es un secreto, es un pecado si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque así rige nuestra cultura. Las reglas que nos ponen, la educación que nos los dan por el simple hecho de ser una niña. Pero luego, cuando la gente reconoce que está en un momento de elección, yo como mujer, yo como niña, creo firmemente que tenemos la capacidad, cuando estás en el momento de despertar, es ese momento donde tú puedes decidir, donde las niñas deciden cómo, qué, cuándo. ¿A qué me refiero? Lo que le gusta vivir y lo que no le gusta vivir, cómo lo quiere vivir, cuándo ejerce lo que quiere vivir. A eso me refiero con el despertar. ¿Cómo veo la autonomía? Que las niñas y las adolescentes vivan un proceso de reconocerse como agentes claves del cambio, como agentes y autogestoras de sus propias acciones y visiones.
construir sus propias agendas. Yo así lo veo. Capacidad de transformar sus vidas y lograr el fin del hambre y la pobreza. Yo así lo veo. Si yo como adolescente, como mujer, si queremos que se vea y se viva la autonomía, primero estamos nosotras, primero están ellas y luego la comunidad. Niñas y adolescentes que ejercen sus derechos como tal. Yo así lo veo. Y no solo ejercen sus derechos, también asumen su responsabilidad como niñas, como adolescentes y no como adultos. Esa fue mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mago. Bueno, pues vamos a pasar entonces ahora a la segunda pregunta. Ya hablaste un poquito sobre este tema, pero más específicamente, la sexualidad en adolescentes es un tema que se aborda desde diferentes perspectivas. Entonces, nos gustaría conocer un poco más desde sus organizaciones, cómo lo hacen, cuál es como el abordaje que tienen para este tema. Y ahora vamos a iniciar con Gabriela Muñoz, por favor. Gracias, Eugenia. Bueno, yo creo que desde la colectiva de jóvenes latidas este sigue siendo un debate abierto. Seguimos teniendo discusiones alrededor de esto, pero hay algunos puntos clave que creo que yo puedo compartir, ¿verdad?, al respecto. Y, o sea, lo fundamental es entender que el disfrute pleno de la sexualidad es un derecho humano, ¿verdad? Y es también una base fundamental para que como personas estemos bien y tengamos salud, ¿verdad? Y, digamos, vinculado a este derecho de poder ejercer la sexualidad, hay otros elementos que deberíamos garantizar para que esto sea real y se observe en la práctica. Primero, la laicidad, ¿verdad?, del Estado, un Estado que tiene que observar los derechos humanos por lo que son y no bajo el lente de la religión, clave. Y es algo que creo que desde los países latinoamericanos se ha puesto en amenaza, ¿verdad?, a través de grupos conservadores o antiderechos, y que hay que retomar y volver a la conversación. Hay que entender también que existen en el ejercicio de los derechos humanos un set o una serie, ¿verdad?, de necesidades diferenciadas que realmente están atravesadas por diferentes contextos históricos, culturales y sociales, ¿verdad? Es decir, no todos los humanos somos iguales y hay que también entender que esas diferencias existen, ¿verdad? Pero, por sobre todo, hay que saber que la sexualidad, así como otros aspectos de la vida, como ya hemos hablado, ¿verdad?, es o sea, ejercer este derecho está vinculado directamente a la adquisición de capacidades para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre la forma en la que queremos llevar nuestra vida, ¿verdad? Y esto para poder decidir con quién, cómo ejercer esta sexualidad, cómo disfrutar de esa sexualidad y también pues que podamos vivir una vida saludable de forma integral con acceso a estos otros servicios, ¿verdad?, que de salud sexual y reproductiva. Entonces, realmente la práctica de la sexualidad en adolescentes tiene que estar acompañada por este entorno que habilita que puedan ejercer su derecho cuando se sientan cómodos, ¿verdad? Cuando sepan lo suficiente para practicar esa sexualidad de forma saludable y que cuando empiecen a practicarla, además estén acompañados de servicios de salud amigables que no llenen de estigma el ambiente y el entorno, ¿verdad? Y esto que además, que esté acompañado también por un proceso educativo de educación integral en sexualidad. Yo creo que es entonces cuando podemos decir que
que el ejercicio real, ¿verdad?, de ejercer nuestra sexualidad como humanos está garantizado, ¿verdad? Es porque la estamos disfrutando, porque sabemos lo suficiente para cuidarnos y cuidar a los demás, y porque podemos acceder a estos otros ejes de la vida, como los educativos, los económicos, los de salud, que realmente permitan que la disfrutemos, ¿verdad? Que la disfrutemos y que no la estemos como practicando de forma, no sé, obligada, ¿verdad? O sin realmente el placer que debería tener. Entonces es ahí, ¿verdad? Y es eso, creo yo, a lo que todas en Latidas estamos de acuerdo, ¿verdad? Los derechos humanos son derechos humanos y deberían estar garantizados para todos y todas. Y quizás ahí, pues añadir un poco el tema de que todo este proceso, ¿verdad?, debería estar acompañado y centrado en los mismos adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Que realmente ellas puedan determinar la forma en la que estos servicios son amigables, por ejemplo. O pues también que puedan tener una voz en el diseño de programas de educación integral en sexualidad, no solo en, digamos, organizaciones sociales o colectivas, sino que también en el Estado, ¿verdad? Es algo que hay que visibilizar y fortalecer más porque ya tienen voz, ¿verdad? Ellos ya saben lo que quieren. Lo que pasa es que tal vez no los hemos escuchado demasiado. Y creo que de esa forma, ¿verdad? Volviendo como otra vez a cómo promovemos esa autonomía y ese ejercer los derechos sexuales, ¿verdad? De las diferentes personas, cómo acompañamos ese proceso tan personal, y creo que hay que poner otra vez a los humanos en el centro, ¿verdad? Y sí, eso creo que es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Gaby. Vamos ahora de nuevo con Mago. Mago, ¿cómo abordan ustedes desde The Hunger Project el tema de la sexualidad? Gracias, Eugenia. Sí, desde nuestra organización como THP, del modelo que tenemos, a lo largo de estos años hemos tenido varios procesos, pero lo principal como del empoderamiento de las personas, principalmente en las mujeres. ¿Por qué le apostamos en el empoderamiento a las mujeres? Porque sabemos que el empoderamiento de la mujer es uno de los principales pilares, porque sin la mujer, las acciones en comunidad, las acciones en casa, las acciones en municipio, no sería posible. La mujer primero piensa en la familia y después en uno. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Que primero pensemos en nosotras mismas, luego avanzamos el siguiente paso, que es la comunidad, y que después el municipio. Así es como lo hemos trabajado, porque hablamos de liderazgo transformativo. Ya no es el liderazgo tradicional, hemos trabajado en el liderazgo transformativo. Las mujeres tenemos la capacidad de asumir compromisos, asumir responsabilidades y ejercer acciones para seguir creciendo como mujer. Las niñas, las adolescentes, como THP hemos comprobado y tenemos evidencias donde ellas tienen la capacidad de asumir un rol al nivel de niña o adolescente. Hemos tenido acciones en nuestros diferentes municipios y estados donde las niñas han participado en la toma de decisión o en la elección de prioridades a partir de las visiones creadas en la comunidad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que tienen voz, tienen voto para tomar una decisión para el bien común. Ahora sé y lo sabemos que es muy importante mencionar la importancia del tema de sexualidad. Por eso, nuestra organización y con otras organizaciones
estamos impulsando la iniciativa de Ellas Deciden. Así se llama, Ellas Deciden. En efecto, nosotras decidimos, nosotras elegimos. Elegimos de cómo queremos vivir nuestra sexualidad, de cuándo nos queremos casar, con quién nos queremos casar y cómo queremos vivir. Esta iniciativa tiene el propósito de promover la educación integral en sexualidad. Ya se mencionaron hace rato que sí, en efecto, tal vez la falta de información, tal vez la forma como nos educan en la casa o en la escuela, tal vez en los espacios donde dan información, no sea el adecuado. Entonces, como comunidad, como mujeres, como niñas y adolescentes, hay que preguntarnos qué está faltando y qué no está funcionando para mejorar. Ese sería nuestro aporte al empoderamiento de las niñas y adolescentes, pero también creemos que es una de las estrategias para que podamos ser partícipes en el desarrollo local, para que haya esta transformación que estamos buscando. Tenemos que integrar este tema en el desarrollo local para que la comunidad y el municipio, y principalmente las niñas que viven en situación de pobreza, puedan tener una vida distinta a la que viví yo, a la que vivió mi madre, a la que vivió mi abuela. Hoy me doy cuenta y nos damos cuenta que las niñas y los adolescentes tenemos la capacidad y podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Luego también podemos decidir sobre nuestra comunidad y al final también podemos decidir sobre nuestro territorio. Eso es lo que le estamos apostando como THP, con nuestros aliados, y la comunidad será nuestra aliada. Las niñas y las adolescentes serán nuestras aliadas para que esta iniciativa cumpla con el propósito que hemos puesto, que las niñas y las adolescentes podamos vivir felices. Muchas gracias, Mago. Muchas gracias. Jenny, entonces ahora vamos contigo. ¿Cómo abordan desde CLADEM el tema de la sexualidad en adolescentes? ¿Estás con el micrófono apagado? No, todavía no. Ahí está. Soy yo. Ahora sí. Ya. Mira, CLADEM somos una red regional. Por lo tanto, hay un conjunto de países que están, ¿no es cierto?, agrupados dentro del CLADEM. Y cada una de nosotras tiene también particularidades al interior. Sin embargo, en base a lo que ha señalado Gabriela y también Margarita, que me pareció muy sabio, por cierto, cuando nos dijo la importancia de ese despertar, ¿no? Y de esto de esta forma de mirarlo, si es que una adolescente puede decir, ¿no?, qué quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y cómo hacemos que estas decisiones tengan un marco, ¿no?, como decía Gabriela, un marco de normas y de políticas que sea lo suficientemente habilitante para que cada adolescente, cada niña, cuando va creciendo, pueda hacer uso, ¿no es cierto?, del uso y ejercicio de su sexualidad. Esto pasa para nosotros en una fuerte apuesta de una educación sexual integral, basada en evidencia científica y que sea laica, ¿no? Y ahí lo de laicidad en nuestras culturas, obviamente tenemos que atarlo o vincularlo también fuertemente con la autonomía, ¿no? La autonomía progresiva, que tiene dimensiones físicas, políticas, económicas, tiene también una dimensión
cultural, ¿no? Y en este caso, vinculada a la laicidad de nuestras culturas, ¿no? De tal forma que el ejercicio de esta sexualidad sea libre en el sentido de culpas, ¿no? Que no significa que sea irresponsable, ¿sí? Y que sea basado en evidencias y no en prejuicios de quienes construyen estos conocimientos o de quienes se encargan de llevar adelante y dictarlos, ¿no? En los últimos años, la lucha en nuestros países en la región, a pesar de que el tema de educación sexual viene de antiguo, sin embargo, ha estado fuertemente centrada en lograr que se mantenga en los contenidos de la escuela pública, ¿no? La educación sexual integral, que deje de ser vista como una amenaza y que más bien se entienda como la señala hoy en día la evidencia, no como yo creo o a mí me parece que si le doy información a las chicas y a los chicos sobre este tema, más bien voy a despertarles la sexualidad. No, la evidencia científica te dice, ¿no? Que no es desencadenante de la sexualidad, sino que es más bien, ¿no es cierto?, tiene un efecto protector, ¿no? Una educación sexual que está basada en evidencia. Entonces nuestra apuesta viene por ahí, ¿no? Porque los estados garanticen educación sexual integral. Y dentro de esa educación sexual integral también viene, por supuesto, es una educación igualitaria, ¿no? Basada en el conocimiento y el respeto de todos los que estamos en la comunidad educativa. De tal forma que no es que cuando que las mujeres dejemos de ocupar una posición, las mujeres y los sujetos femeninos, dejemos de ocupar una posición subordinada, ¿no? En el compañero de curso de la escuela, en el varón de la escuela, ¿no? Que no registra nuestros no, por ejemplo, ¿no? Nuestros dichos. Y eso es muy importante porque es en los primeros años de la adolescencia donde todo este registro cultural nuestro se pone, ¿no? Se empieza a poner en práctica. Digamos, empezamos a hacer nuestras primeros avances, ¿no? En términos de sexualidad. Y por eso es muy importante, ¿no? Que esta dimensión de los cursos exista, pero que no exista como un único curso, sino que hablamos de una educación sexual. Cuando decimos que es integral es porque es transversal a todo el paquete de contenidos y de conocimientos. Hablamos de matemática con educación sexual, hablamos de historia con educación sexual, hablamos, sí, es transversal a todas las materias, ¿ya? Al igual que la igualdad. Y también esto significa que el Estado como garante está llamado también a desarrollar, ¿no es cierto?, habilidades en sus docentes que tengan, ¿no? La posibilidad de detectar tempranamente también las situaciones de violencia. Hoy en día las niñas, los niños, los adolescentes pasamos más tiempo en la escuela, ¿no es cierto?, que en otros espacios. Entonces, mucho de lo que hoy conocemos como embarazo adolescente o como embarazo infantil forzado, ¿no?, tienen un previo que es o con un ejercicio de la sexualidad pero sin conocimiento, o con una niña que estaba siendo previamente tocada, y que si los docentes tuviéramos indicadores suficientes en el aula, hubiéramos podido detectar tempranamente, evitar un embarazo forzado y con lo difícil que es en nuestros países, ¿no es cierto?, acceder a anticoncepción oral o tardíamente, de repente, a un aborto, hubiéramos evitado una maternidad. Entonces, es educación sexual, pero es integral y es un paquete completo de toda la comunidad. Ahora, retomando el término el tema que estábamos hablando cuando autonomía progresiva, sobre esa disputa de quién lo da, si lo da la escuela o lo va a dar la casa. Entonces, en aquel momento yo les dije, lo que tiene que darse es una educación o una enseñanza acorde a los derechos que están en la convención y que permitan a las niñas, ¿no es cierto?, ejercer esos derechos. Y dije, bueno, no me importa en ese momento quién la dé, pero cuando me sitúes el campo en educación sexual integral, yo te voy a decir, o sea, ahí sí me importa quién la dé, porque yo soy Estado y podría asumir que vas a tomar educación sexual en tu casa, supongamos, pero como yo no puedo asegurar, como no puedo entrar en todos los hogares, como en los hogares a veces no hay papá, no hay mamá, están con la abuela, están chicos solos, o están pero creen que no se les debe dar, yo como Estado tengo que asegurarme que todos mis ciudadanas y ciudadanos reciban, aunque sea, ¿no es cierto?, un mínimo de 5 horas o de tantos cursos, que tengan ese mínimo de educación sexual integral que les permita, ¿no es cierto?, tomar decisiones y construir su autonomía.
Entonces, si a ti te la van a dar en tu casa, fantástico, pero yo no puedo dejar de dártela. Yo como Estado tengo que dárselas a todos en este país. Si la recibes doble o triplemente en tu casa y donde tu abuela también, me parece genial, pero además yo tengo que dártela, ¿no? Entonces, son obligaciones que el Estado, como garante, tiene, porque no me sirve de nada solo que luego le pida cuentas por el tema de violencia sexual o más hacia adelante. No, yo quiero desde los procesos de formación, ¿no? Entonces, digamos que nuestra apuesta en el ejercicio de la sexualidad viene por ahí, y otro último tema en el que estamos en discusión, sí, es más bien cuando hablamos de sexualidad entre adolescentes, porque del entre adolescentes quiere decir sexualidad entre quién estamos hablando, entre chicas y chicos, entre qué rangos de edades. ¿Qué pasa si yo soy un adolescente, pero de 14 años y quiero ejercer mi sexualidad, ¿no es cierto?, con el de 18 o 19, que en la ley, que ya no es otro adolescente? Entonces, ¿está permitido? ¿No está permitido? La ley dice que sí en algunos países, en otros nos dice que no. En otros nos dice, ¿no es cierto?, que si es menor de 14 o menor de 12, dependiendo del país, cuáles son los límites a partir de los cuales se considera que una adolescente, chica o chico, ¿no es cierto?, puede ejercer legalmente, digamos, decidir si quiere o no vincularse sexualmente con alguien, ¿no? Entonces, hay unos contenidos que están en el plano de lo normativo, que son como edades fijas, a partir de las cuales hacia arriba se considera que sí pueden ejercer la sexualidad, que sí pueden autorizar, que sí pueden consentir, y otras edades por debajo de las cuales se considera que de ninguna manera, ni entre ellos, ni con adultos, ¿no? Hacia arriba, en algunos países puede ser con adultos, salvo que uno pruebe que había, además del margen de la edad, otros desbalances, ¿no es cierto?, que tienen que ver con relaciones de recursos, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay un conjunto de regulaciones que tienen que ver con ese ejercicio. Y en general, lo importante son los habilitantes. Tú puedes establecer la edad, pero al margen de la edad, si no aseguras información, si no aseguras educación sexual, si no aseguras que pueden acceder a un establecimiento de salud sin autorización de progenitores, y si no le aseguras que pueden acceder a metodologías anticonceptivas, en realidad no estamos asegurando, ¿no es cierto?, autonomía progresiva. Simplemente estamos con un discurso formal, pero estamos diciendo hasta que eso no pase la mayoría de edad, que pueden ser los 18 o los 20, dependiendo del país, ¿no es cierto?, nadie va a poder ejercer realmente esa sexualidad, o los estamos condenando a un ejercicio de esa sexualidad con consecuencias de fracaso o fatales muchas veces, ¿no? Muchísimas gracias, Jenny. Les recuerdo a las y los y les participantes, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Si nos hacen favor de ponerlas en el chat que tiene una Q y una A, las vamos a retomar. Vamos a pasar entonces a la tercera ronda. Mago, vamos a iniciar contigo. Y ahora lo que quisiéramos preguntarles es, en su perspectiva, desde el trabajo que ustedes han desarrollado, ¿cuál es el impacto que tiene la prohibición o regulación de prácticas comunitarias o prácticas sociales, como son las uniones y los embarazos tempranos? Mago, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Es que yo escucho entrecortada. Sí, te escuchamos perfecto. Qué bueno. Esta pregunta fue la más difícil de todas. Porque justo vengo en comunidad, ¿no? Donde hay una cultura, hay una regla que tiene que ver con este tema en especial, ¿no? No sé si estoy de acuerdo o no con la prohibición, ¿no? Pero sí sé que hay que regularizarla, ¿no? Porque prohibirla hay una cultura detrás, hay reglas atrás y hay comunidades atrás, ¿no? Creo que lo primero que hice fue hacer las paces de la historia, ¿no? De lo que ha pasado, para poder hablar con ustedes en este momento. Para mí, sin duda, no debería de darse estas prácticas en las comunidades. ¿Por qué lo creo y por qué lo pienso? Porque cuando una niña, una adolescente se queda embarazada o se casa a temprana edad, se detiene su sueño. Tiene dos opciones.
resignarse o tomar una decisión. Yo, Margarita, tomé una decisión de seguir mis sueños, seguir una visión, pero hay muchas adolescentes, sé que ahí se detuvo su sueño. Nosotras como organizaciones o como mujeres que hemos salido adelante, podemos seguir siendo las voces de que lo imposible se vuelva posible. Porque las acciones que han pasado, que no nos gusta, que es el embarazo y matrimonios infantiles, ha generado falta total. Desde la educación que recibimos, que hemos recibido, porque desde el nacimiento hay una diferencia del trato si eres niña o eres niño. Entonces, lo que yo creo y creemos como organización es que si construimos una visión colectiva donde se proponen soluciones para poder tener y visualizar la autonomía progresiva de las niñas y de las adolescentes, entonces podemos declarar un futuro diferente para mi hija, para mis sobrinas. Podremos tener, y yo confío plenamente como mujer y como mago que eso sí es posible. ¿Cómo lo veo y cómo lo vemos como organización? Vemos que habrá más participaciones de las niñas y los jóvenes en los diferentes espacios. Vuelvo a repetir lo que ya dije hace rato, donde niñas y niñas podrán decidir en cuándo, en cómo tener hijos y cuándo casarse, con quién casarse y elegir tener un matrimonio sano. Visualizamos que las niñas y los niños puedan crecer libres, sin miedo y sin ser obligadas a casarse. Visualizamos niñas y adolescentes donde puedan decidir sobre su futuro. Lo principal es que ellas puedan ser autoras de sus propias historias. Con esto cierro, Eugenia. Gracias. Muchísimas gracias, Mago. Perdón por el ruido de fondo. Vamos a pasar ahora con Jenny, por favor. Jenny, ¿qué nos puedes contar tú desde tu perspectiva? ¿Cuáles son estos impactos que tiene la prohibición y la regulación de prácticas sociales? A ver, yo siempre pongo acá la salvedad pues, de nuestros amores y odios con el derecho, ¿no? Porque, claro, como abogada siempre digo mi cabeza más cuadrada se tira a lo jurídico. Pero a ver, vamos. En términos de lo que ha sido la unión, las uniones tempranas y el matrimonio, yo estaría por la prohibición. Bueno, debo decir que en general en mi país existe prohibición con excepción, ¿no? La edad a partir de la cual se contrae matrimonio son los 18. Históricamente tuvimos una excepción a los 16 años, ¿sí? Primero los 14 para mujeres y 16 para varones, luego se equiparó ambos a los 16. Y hace un par de años, en una norma que quiso dar otras capacidades a las adolescentes, que habían maternado, que habían quedado embarazadas y luego tenían hijos, como que se borraron de un plumazo y terminaron bajando la edad del matrimonio a los 14 años. Con lo cual eso está hoy en día, hay un par de proyectos de ley que pretenden subirlo, regresarlo nuevamente, pero cerrarlo por completo en los 18 años. Yo estaría por la prohibición, cerrar por completo la posibilidad de matrimonio o unión temprana hasta los 18 años. A partir de allí, sí, digamos, pero básicamente por las consecuencias, ¿sí? Porque los datos, los números, los datos objetivos que tenemos de lo que ha significado esta práctica es una realidad nociva, ¿no? Ha significado mucho sufrimiento, mucho dolor para muchas niñas y mujeres jóvenes en la región. Partiendo, ¿no? de
del tema, a ver, de que no todo embarazo en una niña o en un adolescente tenía que convertirse en un matrimonio, ¿no? Sin embargo, ya el embarazo ya irrumpe en tu vida, digamos, si a eso le sumamos el matrimonio, estamos, ¿no? Perjudicando aún más a esta niña, porque los datos te dicen que una niña con un embarazo adolescente o con un embarazo precoz o con un hijo dispone, ¿no es cierto?, de acuerdo a los datos de las encuestas del uso del tiempo, por ejemplo, que tenemos en la región, con las variantes que hay, porque en algunos se toman los datos desde los 12 años, otras desde los 8, otras desde los 15, pero digamos en general, cuando una tiene un hijo, ¿ya? O desde esa edad, ¿ya? Una niña respecto a un niño, nosotras, las mujeres, usamos desde muy corta edad 3 horas más, 5 horas más, 7 horas más que un chico de esa edad para hacer trabajo doméstico no remunerado. Pero cuando a esas horas que yo utilizaba a esa corta edad, le sumo un marido, ya no van a ser las 3 o 5 horas, se convierten en 15, 17 o 20 horas. ¿Por qué? Porque el matrimonio reproduce este rol tradicional y coloca a esta niña, ¿no?, en condiciones no solo de servidumbre sexual, sino también de servidumbre, ¿no es cierto?, de trabajo doméstico no remunerado. Entonces, la saca de su medio, la saca de la escuela, ¿no? Y la encierra en este mundo doméstico. Entonces, esto que yo considero que yo ya vivo distinto y mejor a lo que fue la vida de mi abuela, de mi madre y la mía, lleva a esta niña o a esta adolescente en un matrimonio joven, la regresa, ¿sí? Es un salto para atrás, la regresa 3 generaciones para atrás, donde mi abuela, estar casada a los 14 años y a vivir en el encierro doméstico, sin poder continuar estudios, ¿sí? Y con muchos sueños rotos y probabilidades, que hay algunas, ¿no es cierto?, con una sobrecapacidad para salir adelante, seguro, hay comportamientos heroicos, pero las personas, las mujeres, las niñas, somos solo personas, ¿no? Y el Estado no tendría que exigirnos comportamientos heroicos para lograr, digamos, nuestros sueños o nuestros planes de vida, proyectos de vida, que es el otro, que es una dimensión que una categoría que utilizamos jurídicamente, con todas las discusiones que hay, por supuesto, desde la sociología y otras disciplinas, sobre si realmente las personas tenemos proyecto de vida o plan de vida, pero digamos que es una categoría que en el derecho la utilizamos y nos sirve, ¿no es cierto?, para efectos, lo utilizamos con la Corte Interamericana y en general, en el mundo jurídico, para los efectos de la reparación, el resarcimiento, etcétera, frente a las vulneraciones que uno enfrenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo este suceso que irrumpe en tu vida, sea el embarazo, o sea luego la suma del matrimonio o la unión temprana, ¿no?, te resta un montón de posibilidades y hace mucho más difícil ese sueño que tú te habías trazado. Pero incluso cuando uno conversa con las niñas, el sueño no tiene que ver solo con lo económico, no tiene que ver solo con que si estudié o si quería hacer tal trabajo, no, tiene que ver incluso con cómo imaginaron ellas para sí su iniciación sexual, con cómo imaginaron sus vínculos amorosos, sus vínculos afectivos, cómo se imaginaron en su comunidad. Entonces, no solo es el proyecto de vida que se rompe en términos de estudios y de trabajo, ¿no?, sino con otras cosas que yo imaginé también para mí. Están los impactos en la salud, miedo, estrés, ansiedad, desesperanza, incluso suicidio. Nuestras tasas de suicidio empiezan a subir en la región y están vinculadas en estos espacios, ¿no? Entonces, con todas estas consecuencias, más la deserción escolar, a pesar de que casi todos los países en la región también tenemos leyes hoy en día que intentan mantener a las adolescentes o a las niñas con embarazo temprano en la escuela, esas leyes suelen ser solo eso, ¿no? Está prohibido discriminar, deberá mantenerse en la escuela, pero no resuelven el conjunto de necesidades concretas que están alrededor de esa niña o esta adolescente que ahora tiene un hijo, ¿no? Y el Estado, la obligación del Estado, no termina en esa niña de la vida de la cual antes era garante, sino que ahora también es garante de ese que ha nacido.
Entonces, tiene también que proveer servicios de cuidado, ¿no es cierto? Tiene que asegurar que esa niña termine la escuela, etc. Y nada de estas cosas se están dando. Entonces, esto de no discriminarla, ya pues no te discrimino, pero no te ofrezco el conjunto de políticas que necesitas, como son los servicios de cuidado, ¿no es cierto?, o el tema de la asignación para que puedas también contar con un recurso para mantenerte en la escuela. No se ofrece nada de eso, salvo eventualmente en algún lado, y cuando se discute en algunos países, lo primero, ¿no es cierto?, que aducen las fuerzas más conservadoras es que con eso lo que vamos a hacer es promover los embarazos y la reproducción, además no de cualquiera, sino la reproducción de los pobres, porque por hacerse del bono y por hacerse de los servicios, van a empezar a reproducirse, ¿no? Entonces, bajo estas miradas también es muy difícil. Y lo otro, cuando uno conversa, porque no solo es lo que te dicen los libros, los estudios, ¿no? Y las grandes corridas que hacemos de datos y de encuestas, sino también encontramos que mientras más temprana es la unión, más hijos se tiene, ¿no? Si te uniste a los 10 o a los 12, se tiene de 3 o 4 hijos para arriba. Si te uniste a partir de los 15, solo la mitad de este grupo tiene 3 hijos, la otra mitad no. Cuando la unión es muy temprana, el número de hijos aumenta, ¿no? Y no hay capacidad tampoco de rechazar, digamos, a este sujeto con el que te han casado, y acabo de usar la Z, ¿sí? Porque creo que es una casa, porque mirando datos uno encuentra que, por ejemplo, si tengo 1000 niñas en unión temprana, resulta que solo tengo 200 niños en unión temprana. ¿Dónde están? ¿Con quién se casaron las otras 800 niñas? No se casaron con niños, obviamente, están casadas con hombres adultos, pero muy adultos. Yo he encontrado datos en los registros civiles de 80 años, 60 años, 70 años, 50 años, ¿no? Entonces, allí hay otras cosas, ¿no? Entonces, por todas estas razones que estamos mencionando y dando cuenta ahora, es que nosotras estaríamos por la prohibición del matrimonio infantil. Y en términos de comunidades, nosotros tenemos el reconocimiento también de la jurisdicción, y casi todos nuestros países en la región, de justicia, ¿no es cierto?, comunal. Pero esta jurisdicción y de justicia comunal tiene como límites también cuando lo que está en medio son derechos fundamentales, y especialmente en el caso de las niñas o adolescentes, hay una obligación estatal de doble protección o de protección especial, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niñas o de adolescentes. Entonces, es la vulneración de un derecho fundamental, pero en todo caso, de un derecho fundamental de una población a la que el Estado tenía doblemente la obligación de protegerla. Entonces, yo estaría por la prohibición y en el conjunto hacer, ustedes quieren, todo un trabajo en las comunidades. De lo contrario, nosotros ya tenemos también un fallo del Tribunal Constitucional donde efectivamente, ¿no?, se había también en este caso dos hombres adultos de la comunidad que habían vivido y reproducido con niñas de 12 años y 13 años. Entonces, si esto estuviera en comunión, solamente, si ya estuviera en comunión con los valores culturales, estas niñas no se sentirían afectadas, no hubieran activado los procedimientos de la justicia. Pero este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional resolvió en ese sentido. No se pueden afectar sus derechos constitucionales fundamentales de esta población, ¿no? Y de otro lado, también se reconoce que si estuvieran a satisfacción, no hubieran accionado, ¿no? Y lo otro también es allí que no se debe equiparar la capacidad reproductiva ni el momento en el cual yo empiezo a menstruar con la capacidad para contraer un matrimonio, ¿no? Son dos cosas distintas, y equipararlo es de alguna manera seguir alimentando, engordando el modelo heteropatriarcal en la región, y además donde las mujeres, ¿no es cierto?, y las uniones, las mujeres estamos solo para la reproducción, y las uniones están solo también para la reproducción. No cabería entonces, ¿no es cierto?, las otras uniones donde está la comunidad de vida, ¿no es cierto?, la protección, el cuidado, el desarrollo u otro tipo de vínculos, porque estaría única y exclusivamente anclado a lo reproductivo. Muchas gracias, Jenny.
Vamos, Gaby, ahora contigo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto que tienen la prohibición y la regulación de estas prácticas sociales, de las uniones tempranas, de los embarazos tempranos? Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que hay que empezar con la pregunta misma. Impacto es una palabra fuerte, porque medir que existe un impacto significa relacionar estadísticamente significativo y todo el rollo el hecho de la regulación o la prohibición en las prácticas, en las comunidades en donde sucede, ¿verdad? En los matrimonios, las uniones infantiles tempranas y forzadas, que es algo que se puede hacer, pero que primero es difícil y que en mi opinión también tiene, digamos, sus delicadezas en el sentido de generalizar, ¿verdad? Cómo cambian las prácticas según las regiones y cómo cambia según la persona que está involucrada en este tipo de relaciones obligadas y forzadas. Entonces, yo pienso que es un primer paso, sí. O sea, regular la práctica es un primer paso y no hay que demeritar el hecho de que se regule o se prohíba, porque significa además que se reconoce que es un problema, ¿verdad? Y creo que lo que no queremos es que no se regule, ¿verdad? Lo contrario. Sin embargo, y aquí es donde yo creo que vengo a matizar un poco, es que las leyes por sí mismas no necesariamente son chispas de cambio estructural o no son chispas de cambio cultural y social. Es decir, por poner algunos ejemplos que son muy del día de hoy, la prohibición de los abortos no significa que no sucedan, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los matrimonios y las uniones infantiles, ¿verdad? La prohibición no significa que dejen de suceder, sino que suceden debajo de agua, ¿verdad? O que no los vemos, pero entonces, ¿qué es necesario, ¿verdad? Para generar un impacto. Y tal vez ahí hay que volver al inicio, ¿verdad? ¿Qué causa los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas? Y lo que yo veo es que existen estructuras patriarcales de desigualdad de poder entre hombres y mujeres y entre adultos y adolescentes y niños que habilitan que suceda esta relación desigual, ¿verdad? Esta relación forzada en la que, bueno, que como ya nos dijo Jenny, ¿verdad? Tiene muchísimas consecuencias negativas, sobre todo para las niñas y las adolescentes, ¿verdad? Y además que existe otro tipo de desigualdad que tiene que ver con la clase y el acceso a recursos. Entonces, creo que por ahí hay que empezar, ¿verdad? Entonces, no es decir la prohibición o la regulación son completamente malas o completamente buenas, no son ni la solución ni la causa estructural de que sucedan los MUIT, ¿verdad? Las estructuras de poder desigual son las que tenemos que cambiar. Y eso es algo que yo creo que tenemos que empezar a nombrar, ¿verdad? También dentro de las colectivas y de las organizaciones, y que es una discusión que yo creo que ya empezó, pero que vale la pena resaltar, ¿verdad? Los matrimonios no van a dejar de suceder hasta que se deje de ver a las mujeres como un objeto de trueque, por ejemplo, o como un útero para producir hijos e hijas, ¿verdad? No van a dejar de pasar a menos que se reduzca la brecha de autonomía económica, por ejemplo, o la forma en la que entendemos y ejercemos nuestra sexualidad como mujeres. Entonces, esto para decir que las leyes no son suficientes, ¿verdad? Necesitamos una mirada más ecológica y más integral de las acciones que ejercemos, siempre poniendo la autonomía de las adolescentes y de las niñas y las jóvenes al centro, pero que realmente nos den un panorama más completo de la problemática y qué podemos hacer para abordarla en toda su complejidad.
realidad. Creo, ¿verdad?, también que un verdadero impacto es un esfuerzo que se sostiene a través del tiempo, ¿verdad? No es solo un programa de educación sexual de un mes, ¿verdad? Tiene que ser un programa institucionalizado en el Estado, que sea emancipador, que empodere, ¿verdad?, a las mujeres y que no a las mujeres y a los hombres, en realidad, en esas nuevas masculinidades, ¿verdad? Que realmente entienda también que esos estudiantes que son niños y que son adolescentes son diferentes en su contexto. No todos los jóvenes somos iguales, tenemos una variedad de jóvenes de la diversidad sexual, ¿verdad? Tenemos jóvenes de diferentes edades, tenemos jóvenes de diferente autoidentificación y etnicidad, hablamos diferentes idiomas, y yo creo que tal vez la respuesta corta a esta pregunta es no solo, digamos, que las leyes por sí mismas son insuficientes, sino que los programas que deberían acompañarlas deberían complejizar el problema, complejizar a los humanos a los que quieren beneficiar y también complejizar su propio contenido, ¿verdad? Y la forma en la que se construyen. Y creo que ahí esta mirada como más integral, ¿verdad? Pero también de como participación desde las comunidades es crucial, ¿verdad? Y que quizás en la medida en que nosotros también vayamos hablando de estos temas y discutiendo en qué estamos de acuerdo y qué no, esa complejidad comienza a añadirse y que es bueno, ¿verdad?, que hablemos entre nosotros, personas diferentes de diferentes países y platiquemos, ¿verdad?, sobre cómo podemos tener esa mirada más completa y ecológica de un problema que nos importa a todos. Muchas gracias, Gaby. Tenemos una pregunta de las participantes, los participantes. De la participante. Nos dice, desde el punto de vista neuropsicológico, especialmente con las funciones de la corteza prefrontal, es decir, la medición de riesgos y toma de decisiones, ¿cómo podemos medir esa autonomía gradual para elaborar leyes de protección a las niñas y adolescentes cuando los estudios indican que esta corteza se desarrolla en la adultez temprana y no en la adolescencia? Y va de la mano con otra que dice cómo compaginar los cambios hormonales y psicológicos en la etapa de la adolescencia con el establecimiento de autonomía. Creo que estas dos preguntas nos regresan como al principio. Les voy a pedir, por favor, si pueden comentar y también si quieren cerrar ya con sus ideas principales, si tienen por ahí una que está atorada todavía. Le voy a pedir entonces a Jenny, por favor, que inicie. Claro. A ver, bueno, en principio soy abogada, o sea que no te puedo responder a ciencia cierta, Montserrat, basada en esta evidencia. De lo que he escuchado a colegas psiquiatras, ¿sí? Y de las opciones que existen en la región, digamos que la mayoría de los países han optado por establecer edades, rangos para determinadas funciones que puedan realizar, ¿ya? 14 años para tal cosa, 16 para contratos, así sucesivamente, por decirte, ¿no? Pero hay algunos países como Argentina, por ejemplo, y también me parece que México, no sé si en todos los estados o cómo es, pero donde también no está tanto por rangos etarios, sino por las capacidades, ¿ya?, que los adolescentes van desarrollando. ¿Pero eso qué significa? Significa que tú tienes que tener al otro lado, es decir, en tus prestadores de servicios, ¿ya?, en tus operadores de los servicios, gente debidamente capacitada y entrenada, que pueda trabajar con cada adolescente que llega a su servicio. Yo ya no voy a tener, por ejemplo, en mi establecimiento de salud, mi rango que me dice que puedo entregar a los adolescentes
de 14 años insumos anticonceptivos, sino que me dicen, entregue, ¿no? Y yo tengo que evaluar. Quiere decir que yo como prestadora de servicios tengo que tener suficientemente conocimientos y mi batería propia para evaluar, y tiempo también, que no me da el sistema, ¿no es cierto? Porque la prestación de servicios te da por usuario, en algunos países 15 minutos, en otros 20, etc. Entonces, tengo que tener tiempo para sentarme y conversar con esa adolescente o con ese adolescente y poder identificar, ¿no es cierto?, en qué capacidad, qué capacidades, qué responsabilidades, qué decisiones toma en su vida cotidiana, cómo es su diario vivir, de qué cultura procede, trabaja o no trabaja. De repente es un niño en situación de calle. Es lo mismo que un chico que va a la escuela y ni siquiera toma una micro para ir a la escuela porque la movilidad lo recoge desde la puerta de su casa y lo lleva hasta su colegio, y cuando sale del colegio lo recoge el papá en el auto y lo trae de vuelta. Al chico que está en situación de calle, al hijo de la señora que vende con su carrito en el mercado, y hemos visto crecer en la caja de cartón que estaba ahí abajo, luego lo hemos visto ir a la escuela, etc. Entonces, cada una de estas personas tienen entornos habilitantes diferentes, ¿no? Y eso podría significar también que sus procesos de madurez, de asumir responsabilidades, de tomar decisiones, ¿no es cierto?, sean diferentes. Pero si yo no tengo, como Estado, no voy a tener esta posibilidad de tener a mi personal preparado, capacitado en esto, significa entonces que tengo que tomar y utilizar criterios que podrían ser en algunos casos arbitrarios. En general se dice que todos los criterios, vamos, o sea, en el campo jurídico lo usamos mucho, pero en general se tiende a decir, digamos, que el criterio etario suele ser arbitrario, pero como tenemos que ponernos mayoritariamente de acuerdo en algunos estándares, los fijamos, ¿ya? Entonces, en este caso, los que no tenemos esas posibilidades, utilizamos los rangos etarios, ¿no? Entonces, en mi país, el rango etario es a partir de los 18 te casas. A los 14 puedes autorizar tener relaciones sexuales si tú quieres tener relaciones sexuales. Desde los 12 puedes ir a un establecimiento de salud y recibir metodologías anticonceptivas, ¿no es cierto?, sin autorización de tus progenitores, etc. ¿Por qué? Porque son para ejercicio de tu sexualidad, no es para que te cases, es para que tengas relaciones sexuales. Ahora, tengo que tener la corteza, esperar tener mi corteza prefrontal madura para tener relaciones sexuales, no necesariamente, ¿no? Entonces, digamos que hay otros indicadores alrededor, que no es ya que tu edad de maduración sea plena, ¿no?, y que tu corteza esté perfectamente formada para que puedas tomar esas decisiones que la literatura dice que se toman o se miden mejor cuando ya tienes ese nivel alcanzado. De hecho, hay personas que nunca la van a llegar a tener lo suficientemente formadas, y no por eso son inimputables, ¿no? Entonces, es el tema de discernir entre el bien y el mal y poder asumir las responsabilidades de tus actos, algo que vamos trabajando desde chicos. Y por eso ahí creo firmemente también en lo que decía Gabriela y también Margarita, en las respuestas integrales, ¿no? O sea, sí, plenamente consciente, la ley cambia de un día para otro, eso no cambia tu realidad ni cambian tus prácticas, pero sí, por eso es importante trabajar escuela, establecimiento de salud, comunidad, padres, madres de familia o quienes estén haciendo crianza, etcétera, ¿no? Todos tenemos que involucrarnos. Y es fundamental, todos los procesos participativos, mientras más chico sea y uno más vaya formando esos chicos de esa manera, que vayan tomando sus propias decisiones y no invadidos por nosotros, será mejor, ¿no? Si uno tiene un hijo o una hija y lo va más o menos así, o sea, tú no entras al cuarto de tu hijo sin pedir permiso, no le abres un cajón si no le pides permiso, porque le has enseñado que él tampoco, ¿no es cierto?, que respete tu privacidad y tú respetas la privacidad del otro. Tú no lo vistes como tú quieras. Si quiere hacer el ridículo, lo hará una vez, a ti te parece que es el ridículo, él se dará cuenta o no se dará cuenta, cada uno va tomando sus propias decisiones, pero lo que tienes que enseñarles es que las decisiones siempre tienen consecuencias, ¿no? Y hay que asumirlas, que es el tema de la responsabilidad, que es lo que uno va trabajando con los chicos, ¿no? Pero para eso es fundamental paquete completo. Es cierto, la ley no cambia la realidad de la noche a la mañana. En mi país se han cumplido 41 años desde que somos iguales, declarados así por la Constitución. ¿Y ustedes creen que ya no hay más desigualdad entre hombres y mujeres en este país, donde cada año hay 150 feminicidios? Claro que no. Muchas gracias, Jenny.
Les voy a sumar otra pregunta a Gaby y a Mago, que llegó mientras tú hablabas. Dice, ¿cómo se traduce esta autonomía progresiva desde el protagonismo, que es una de las demandas de las y los adolescentes, a la sociedad adultista? Ya sé, Gaby, que te estoy pidiendo que agarres la pregunta en el aire, pero bueno, te doy la palabra, por favor, ahora a ti. Gracias, Eugenia. Sí, tal vez solo para añadir un poco a la respuesta de la pregunta anterior, coincido, ¿verdad?, completamente con Jenny. Creo que estamos de acuerdo en ese sentido y tal vez creo que son buenas preguntas, son preguntas que se hacen a menudo, ¿verdad?, sobre la vinculación o la determinación de la biología con las capacidades, y solo mencionar que es una discusión que se ha venido teniendo desde ya varias décadas y que se ha ido como adaptando también a las definiciones de desarrollo humano y bienestar, ¿verdad? De hecho, hay una autora que a mí me gusta mucho, se llama Amartya Sen, que es una filósofa que ha propuesto desde hace varios años, y hay otras que han trabajado por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que hablan, ¿verdad?, de cómo podemos medir las capacidades y cómo las capacidades están vinculadas no solo, digamos, a nuestra edad o a nuestro sexo, ¿verdad?, sino a las determinantes sociales que acompañan nuestras condiciones de vida. Es decir, una capacidad no es solo poder decidir y ya, sino es poder tomar la decisión, ¿verdad? Digamos, creo que para mí, ¿verdad?, y desde mi perspectiva, vale la pena como expandir nuestra definición de capacidad no solo a nuestra condición biológica, sino también a este entorno social, ambiental, económico que nos rodea, porque eso influye en las cosas que podemos hacer o no. Y esa sí es una realidad, y creo que todas lo hemos vivido en nuestras prácticas cotidianas, ¿verdad? O sea, nosotras como mujeres a veces decidimos no usar una falda porque nos van a molestar en la calle. Y esa también es una capacidad, ¿verdad? La capacidad de salir libremente, la capacidad de ejercer el derecho sin sufrir de violencia o acoso sexual. Entonces creo que es una buena pregunta y que tal vez vale la pena que se siga discutiendo, ¿verdad? Y que vayamos expandiendo nuestra definición. Bueno, ahora con la otra pregunta. No estoy segura si entiendo completamente a lo que se refiere Rosa, ¿verdad? Pero creo que la sociedad sí es una sociedad adultocéntrica, ¿verdad? Que muchas veces, creo yo, entiende que la autonomía se alcanza hasta que uno cumple como los 25, ¿verdad? Ni siquiera cuando uno es joven. Entonces, creo nuevamente, ¿verdad?, que esta autonomía sí se ve afectada directamente por nuestras ideas sobre qué es capaz de hacer un adolescente, una niña o un joven en un contexto determinado. Creo que habemos, ¿verdad?, jóvenes y jóvenes que hemos visto cómo eso se traduce a estas prácticas que vemos también todos los días, ¿verdad? Cómo a veces te hablan como que no entendieras algunos términos por tener cierta edad, por ejemplo, o que a veces sugieren de una forma un poco despectiva soluciones a cuestiones que no están experimentando igual que una, ¿verdad? Entonces sí creo que hay una relación, ¿verdad?, entre el adultocentrismo y el desarrollo de la autonomía, y que es una buena discusión también para tener, porque si no se aborda realmente cómo podemos garantizar que tenemos justamente las capacidades para decidir lo que queremos, ¿verdad? Como niñas, adolescentes y jóvenes. Y quizás pensando así rápido como qué podemos hacer, creo que hay que empezar por nombrar el adultocentrismo no solo en el Estado, sino también en las organizaciones de sociedad civil, porque existe. Creo que hay que empezar a integrar, ¿verdad?,
y asumir también, bueno, mejor dicho, creo que hay que empezar a integrar espacios de jóvenes, pero no solo porque son jóvenes, ¿verdad? Sino porque son humanos capaces de tomar decisiones o elaborar trabajos, ¿verdad? O sea, hay jóvenes que son investigadoras, hay jóvenes que tienen la capacidad para ser congresistas, ¿verdad? No sé, hay jóvenes que también han decidido que quieren dedicarse a ser maestras y eso, y ser jóvenes no las hace menos capaces, pero sí puede hacerlas menos autónomas si el adultocentrismo alrededor de ellas es fuerte. Entonces, nombrémoslo, integremos jóvenes y adolescentes en nuestras decisiones, pero no solo porque son jóvenes, sino porque son capaces y son valiosos. Y sí, buena pregunta. Muchas gracias, Gaby. Vamos ahora con Mago. Mago, por favor, ¿qué nos quieres compartir tú sobre este tema de qué tanta autonomía y toma de decisiones pueden tener adolescentes de acuerdo a su desarrollo biológico, de acuerdo a su desarrollo social y su protagonismo como una de sus principales demandas ante este sistema adultocéntrico? Sí, bueno, para empezar, no voy a tener las respuestas tal vez que están buscando, pero sí van a tener una respuesta de una mujer, ¿no? De una mujer que viene desde justo, desde el ojo, ¿no? Donde se vive día a día, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, ¿no? En primera, lo afirmo y lo sigo diciendo que la falta de información, muchas veces los jóvenes no saben, ¿no? No saben hacia dónde, aunque saben que tienen la capacidad, pero no saben con quién y hacia dónde. Aunque existan leyes, si no saben que hay leyes, pues no podemos decir que tienen autonomía, ¿no? Si las reglas dicen que está prohibido hablar de sexualidad, aunque está a nivel secundaria, lo que pesa es las reglas, ¿no? Lo que sí puedo compartir y decir es que hablar de sexualidad nos da la posibilidad de que esas jóvenes que aún no están en el embarazo temprana o aún no están casadas a temprana edad, tienen la posibilidad de encontrar y buscar un camino digno para ellas. Entonces, lo que yo creo es que hoy en día, más ahorita con el contexto COVID, ¿no? Las clases son en digital, el internet nos lleva un montón de información, pueden ser buenas o no, cada quien las decide, pero si esa información no está bien manejada, pueden llegar a tomarse buenas o malas decisiones. Entonces, en mi manera de ver, es que también la manera de cómo se le informa a esos jóvenes, creo que existen maneras, ¿no? Si me hablan del lenguaje biológico, obviamente yo no las voy a entender, ¿no? Pero si buscamos la manera de cómo bajar información, si es en zona indígena o en zona urbana o cualquier zona, todas vamos a pasar, pasamos en esa etapa donde tú como joven, pues no sabes por dónde, pero si hay una información innovada, adecuada al tiempo, a la cultura, respeto mucho mi cultura y lo sigo diciendo, ¿no? Sé que hay que innovar, ¿no? Hay que rescatar lo bueno, pero hay que seguir innovando. Y la reeducación para mí es muy importante. Mago, se está reeducando en este tema, porque tengo un hijo de 12 años. Entonces me estoy reeducando para que este tema no le cueste tanto. A pesar de que mi mamá, de que mi abuela están ahí, dale y dure, ¿no? La manera como lo educaron.
Entonces, reentrenarnos como mujer creo que también es un elemento donde tenemos que seguir platicando, tenemos que seguir hablando y el compromiso lo tenemos uno misma. Nadie más va a venir a cambiar si uno como mujer no decide cambiar. Sé que las barreras es un muro grandote, ¿no? Nuestras resignaciones son enormes, pero si con todo y miedo rompemos, podemos transformar nuestro mundo. Creo que eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, Mago. Bueno, pues vamos a dar cierre a este conversatorio, a este diálogo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido una participación muy nutrida. También está hospedada en el Facebook de CLADEM y vamos a estar compartiendo por si quieren recomendar. Creo que fue muy interesante por si lo quieren expandir. Creo que quedan algunos puntos muy, muy importantes para la reflexión, como dice Gaby, para nombrar el adultocentrismo, la autonomía progresiva, las capacidades en evolución e imaginar cómo podemos implementarlo y qué significa en este balance que Jenny estuvo comentando, ¿no? De saber qué es lo que le toca al Estado, qué es lo que le toca a la sociedad y cómo caminamos hacia la autonomía progresiva al mismo tiempo que protegemos los derechos de las adolescentes. También, bueno, retomar la concretitud que Mago tiene, ¿verdad? Con estos temas ya implementados en las comunidades y en los saberes, en los conocimientos y también en las normas sociales que restringen esta autonomía. No me quiero ir sin contarles que el 17 vamos a tener el segundo conversatorio. Vamos a tener el tema de PIN parental, educación sexual y embarazo infantil forzado. Y las dialogantas van a ser Cristina Zurutuza, de CLADEM Argentina, Lucy Luna, directora ejecutiva de ASAPROSAR de El Salvador, Amelia Ojeda, de UNACE en México, Mari Cabrera, de la Fundación Sendas de Ecuador, y Mariel Paz, de CERDET en Bolivia. Será el 17 de diciembre a las 10 horas México Centroamérica, 11 horas región andina, 12 horas Caribe, 13 horas el Cono Sur, y a partir de mañana vamos a estar compartiendo el link para el registro. Por favor, si les gustó, recomiéndonos. Si no les gustó, mándenos a sus enemigos, aquí se los entretenemos. Y bueno, pues agradecerles mucho de verdad la participación. Eugenia. Sí, solamente una cosita para contarles a todos, porque justo me acaban de escribir también del CLADEM acá, y una colega nos dice que justo en el marco del día que es hoy, el aniversario de los derechos humanos, ¿verdad? El Observatorio Regional de Igualdad de Género de la CEPAL ha ingresado un nuevo indicador que incluye la proporción de mujeres entre los 20 y 24 años que estuvieron casadas o unidas antes de cumplir los 18 años, ¿no? Entonces han incorporado un indicador más y eso nos bota un dato para toda la región que va a ser entonces más fácil poder mirarnos entre nosotras. Sí, es el indicador que da seguimiento a UNICEF como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. América Latina no lo tenía reconocido y la Conferencia Regional de la Mujer se había comprometido a hacerlo. Es una muy buena noticia que por fin ya se cristalizó. Creo que todavía podemos imaginarnos otros indicadores que complementen ese para tener una visión más integral. Recordar que nuestra región es la que menos información tiene sobre este fenómeno y además menos información sobre cuáles son realmente las estrategias que funcionan, ¿verdad? Para abordarlo. Entonces, bueno, seguimos adelante con la agenda. Muy buena noticia. Ahora lo podemos medir a nivel regional y hacer responsables a los estados. No se olviden, el 17 de diciembre a las 10 de la mañana de México, 13 horas Cono Sur, para hacer el resumen, estaremos dialogando sobre PIN parental, educación sexual integral y embarazo
infantil forzado. Y bueno, pues ha sido un placer estar en este conversatorio. Muchas gracias a nuestros compañeros de The Hunger Project, CLADEM, a las jóvenes latidas por estar aquí. Esta campaña, recuerden, se llama Ellas Deciden, y estaremos entonces contándoles qué otras actividades estaremos organizando. Muchísimas gracias. Gracias a todos.